Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Gafas y Ojeras y David Calpa. Y aunque me había dicho a mí mismo que no iba a hacer ningún tipo de vídeos de estos tipos wrap up o tipo tippy read y este tipo de cosas, soy una persona de contraste y aquí estoy porque quiero hacer un wrap up. ¿Y por qué? Pues, ¿por qué y por qué no? En principio es que leo un montón de cositas y esas cositas no suelen pasar por este canal porque considero que no tienen tanta importancia para subirlo, porque a lo mejor es un manga pequeñito, algún tipo de relato o alguna cosa como esa. Y pensé, pues, ¿por qué no? Si al final es mi canal y uno hace un poco lo que le apetece, y en este momento me apetecía eso, pues juntar un poco todas las lecturas del mes, ya sea un cómic, ya sea un manga, ya sea algún tipo de relato o algún libro que no le haya dado tanta importancia, y subirlas todas a este canal. Así que, como siempre, soy una persona de contradicciones y aquí viene el primer wrap-up del canal. Empecé el mes de junio leyendo Desesperación de Stephen King. Y no voy a entrar demasiado en detalle porque para ello hay un vídeo en el que pueden ver mi reseña más completa, junto con la de Posesión. Me metí con la de Desesperación. No me gustó del todo, tenía las expectativas demasiado altas y el problema que tienen esas cosas es que cuando vas con muchas expectativas al final te sueles defraudar. Sobre todo porque me gusta mucho Desesperación y esto lo leí prácticamente un año más tarde. Intenté volver a ese pueblo, volver a conocer a Tuk y a todos esos personajes y la verdad que el concepto que tiene Stephen King en este libro es totalmente distinto, sorprendente, divertido en un momento dado, que es bastante sangriento y eso siempre le añade un poquito de diversión, pero la historia se me cayó por todos lados por razones obvias, que si lo han leído ya saben exactamente a qué me refiero, por esa fantasía que nos quiere contar y la verdad que no fue precisamente el libro de King que más lo he disfrutado, aunque conozco mucha gente que le encanta. Este fue el primero de los libros que leí en este mes de junio. Lo siguiente que cayó en mis manos fue un cómic europeo, en concreto. Un cómic que venía avalado por Neil Gaiman, diciendo que era una obra maestra, aunque saben que este tipo de cosas pues hay que tomárselas pues de aquella manera, porque no tiene absolutamente nada que ver con Neil Gaiman. Es El fantasma de Anya, de Vera Brogol, y nos narra una historia súper divertida y en cierto modo moralizante, o más que moralizante, es una historia de crecimiento personal, donde nos cuenta cómo Anya, inmigrante en un país en el que se trata de adaptar un poco a la cultura en la que está viviendo, pues va viendo cómo la presencia de un fantasma con el que se cruza por un poco por casualidad le va a ayudar a aceptarse a sí misma y a poder afrontar todos los problemas cotidianos de su entorno, porque el hecho de ser emigrante, el hecho de ser mujer, el hecho de no tener el cuerpo perfecto, le supone pues todo tipo de abusos escolares, le supone todo tipo de burlas y demás. Entonces nos cuenta un poco esa historia y cómo ella va poco a poco creciendo a nivel personal y entendiendo que no necesita a este fantasma para desarrollarse como mujer. La verdad que es muy bonito, tiene una historia detrás profunda, más profunda de lo que aparenta en un TVO con estos tipos de dibujos y es muy recomendable. Si pueden echarle un vistacito, échenselo porque la verdad que vale mucho la pena, sobre todo para la gente joven que quiera entender que la época de instituto es muy complicada para todos y cuando consigues aceptarte y superarte, pues tiras para adelante y todo empieza a ir mejor. El fantasma de Anja de Vera Brogol. Mira qué portada más bonita. Tiene aquí el fantasmita. El siguiente que llegó a mi lista fue el de Siniestras Amadas, que es un libro ilustrado muy bonito. Ya lo puse en lo mejorcito del año, que es de los libros más bonitos que me han llegado últimamente. Está ilustrado por Jarmil Gala y lo que nos narra un poco es los cuentos que Poe, tanto los cuentos como los poemas que Poe ha ido dedicando a las mujeres de su vida. Ese Annabel Lee, ese poema tan conocido, Mircala, Moreilla, Ligelia, toda Berenice, por supuesto, todos los cuentos que Poe ha dedicado a las mujeres, en el cual siempre renace ese espíritu trágico, ese espíritu romántico y esa adoración que tenía él hacia las mujeres, pues están todas en este libro, están todos ilustrados, muy bien ilustrados, con un dibujo fantástico que viendo la portada te puedes hacer un poco a la idea. Y tampoco voy a entrar demasiado en él porque no dejan de ser cuentos que ya has leído muchísimas veces y es un poquito trampita porque claro, te lo lees rápido porque la mayor parte de los cuentos ya los conocías. Así que es muy bonito, me ha encantado tenerlo. Siniestras Amadas de Jarmil Gala, un libro de la más recomendable. A continuación me leí uno de los relatos de Lovecraft, por cierto, la camiseta mola muchísimo, respetad a los antiguos. Un cuento de Lovecraft que se llama El Ceremonial, que está dentro del volumen 1 de los Valdemar, que me resultó uno de los cuentos más fascinantes y recomendables que tiene este genio.
¿Por qué? Porque de entrada no necesitas tener mucho conocimiento acerca de la narrativa habitual que tenga Lovecraft con sus dioses primigenios, con sus historias y con esas cosas que tanto nos gustan a nosotros, pero que a lo mejor hay gente que no conoce Lovecraft y no quiere meterse de lleno en estas historias. Nos cuenta un poco el descenso bueno, el viaje de nuestro personaje a un pueblo de su infancia para cumplir una de las tradiciones, un ceremonial en el cual está invitado, y cuando llega allí y cruza la puerta, entra dentro del pueblo en sí, va viendo que aquello no le cuadra demasiado porque el comportamiento de los personajes es un poco siniestro, intentan ocultar sus caras, están viscosos, no hacen ruido al caminar y a partir de ahí se meten dentro de la casa de su bisabuelo, uno de estos, y todo pues se vuelve muy perturbador, muy chungo y la verdad que realmente fantástico y maravilloso. Es puro Lovecraft, se lo recomiendo muchísimo si no han leído nada de él, sobre todo se lo recomiendo a aquella gente que quiera entrar dentro del universo de Lovecraft y no quiere complicarse mucho la vida. Así que el siguiente que leí fue El ceremonial de Lovecraft, un relato fantástico. Black Paradox es puro Junji Ito. Yo no sé qué tiene este hombre, qué tiene en la cabeza para hacer este tipo de historias, porque la verdad que son formidables, fantásticas y tremendamente divertidas. Aquí nos va a narrar la historia de 4 personajes que deciden juntarse, ellos se desconocen entre sí, y deciden juntarse para ir directamente a suicidarse. No sabes los motivos que le ha llevado a ese suicidio, pero ellos 4 se juntan en un coche y se van a uno de estos campos que hay, a uno de estos bosques que hay en Japón, para pues las cosas que hacen los japoneses, se juntan y se suicidan juntos, porque ellos son así. Y la verdad que es una historia súper divertida, porque ya en ese viaje en el coche se cruzan con otro coche que va en su misma dirección y ya ahí se encuentran con algo un poco inquietante y perturbador. A partir de ahí todas esas cosas pues hay que empezar a descubrirlas porque la imaginación, el derroche de ideas totalmente surrealistas, impactantes, tremendas, terroríficas, aterradoras que tiene Junji son impresionantes. A este hombre se le considera genio del terror en Japón y con obras como estas lo demuestra. Porque yo leo bastante manga japonés del terror y bueno, en teoría de todo Asia. Y lo que consigue transmitir este hombre lo hace un poco. Podrá darte más o menos miedo a sus ideas, pero en cualquier momento, cada vez que tú pasas una página de cualquiera de las imágenes que tenga Junji Ito, la sensación de inquietud, de estar viendo algo totalmente distinto a lo habitual, no sabría cómo explicarlo. Junji Ito es prácticamente una experiencia y se lo recomiendo muchísimo que lo descubran. Si no es con con un Black Paradox, que no es demasiado extenso, pues vayan a sus obras maestras, Geo o la de Uzumaki, cualquiera de ellas vale mucho la pena. Esta no la había descubierto y me ha gustado muchísimo. Black Paradox de Junji Ito. Lo siguiente que hice fue releer un relato que me apetecía mucho, sobre todo porque era una autora a la que no había hecho ningún montaje en Instagram y que cuando leí su libro me resultaba bastante fascinante y divertido y perturbador y esa joyita que hay que descubrir si no la conocen, que es a Anna Starovinets, que es una escritora rusa jovencita que está empezando a hacer un terror de esos un terror de empaque de los buenos, porque sus historias van un poco de lo cotidiano, de las situaciones que estamos acostumbrados a vivir, pero que sin embargo ella le da un girito, un pequeño toque a la historia y cuando lo vas leyendo te quedas un poco, uy, ¿qué está pasando aquí? Y cuando ya consigue meterte esa neclidad en el cuerpo, pues lo hace tremendamente fascinante. Así que me releí uno de sus relatos que se llama Las reglas, en el cual nos va contando un niño con una especie de obsesión, de un trastorno obsesivo compulsivo, en el cual va cumpliendo una serie de reglas en todo momento, lo típico, que no quiero pisar determinadas líneas en el suelo, que los lápices de colores tienen que estar ordenados por orden cromática o este tipo de historias. La verdad que el chiquillo va cumpliendo siempre esas reglas y en todo momento tú vas viendo su obsesión, sintiendo que algo está mal con él, porque si incumple esas reglas empieza a angustiarse, a agobiarse, ¿vale? Y de repente Anna Starovinets dice, ¿te gusta el relato? Pues te hace bla, 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 y te suelta lo que te tiene que soltar. O sea que es maravillosa. Hay que descubrir a esta escritora. Lo que está haciendo esta mujer en Rusia es totalmente recomendable y muy fascinante. Y se lo recomiendo. Este libro en especial, Anna Starovinets, el primero de los relatos es una cosa alucinante de un niño que se dedica un poco a recopilar azúcar directamente y a comer azúcar, a comer azúcar. Se esconde debajo en los sótanos, debajo de la cuerda, a comer azúcar. O sea, todos los relatos de este libro, la verdad que te dejan
muy, muy, muy inquietante. Se lo recomiendo muchísimo. Y en este caso, el que leí fue el de las reglas. Y después me leí de manera digital porque es inconseguible el Valdemar de esta gente, El ojo invisible de Erckmann y Chatrian, que es un relato que para no conocer a estos hombres ya voy a ser uno de esos tantos que están buscando conseguir este Valdemar porque me ha dejado totalmente impactado. Nos narra, bueno, tiene dos nombres ese relato, tanto como El ojo invisible como La pensión o la casa de los tres ahorcados. ¿Por qué? Porque nos narran la presencia de dos casas así muy medievales, una enfrente de la otra. Una es un albergue, una posada donde hay un montón de gente siempre de fiesta, donde te puedes quedar a pasar la noche y demás. Y justo enfrente hay una casa con las mismas dimensiones, con la misma estructura, simétrica prácticamente con la otra, donde pasa todo lo contrario. La casa es muy oscura, no hay nada de ruido, generalmente suele estar muy silenciosa, y hay una viejecita por ahí un poco extraña que siempre está taciturna y que no se relaciona absolutamente con nadie. Sin embargo, en el albergue principal, donde está todo el mundo el bullicio, en una de las habitaciones se han ahorcado ya 3 personas, de ahí el nombre del albergue de los tres ahorcados o de la posada de los tres ahorcados. Y nuestro protagonista pues se extraña un poco con todo esto y quiere investigar y descubrir el porqué. Y bueno, ya más o menos te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros. La verdad que me gustó muchísimo el relato. Es un relato que, aunque se le ven las costuras desde el inicio, porque prácticamente sabes por dónde van a ir los palos, por dónde van a ir los tiros de este relato, no deja de ser muy divertido. Nos presenta dos personajes que se tienen que enfrentar fascinantes y tienen un desarrollo y un desenlace fantástico que me ha encantado. Así que les recomiendo mucho ese Ojo Invisible o La Casa de los Tres Ahorcados. A continuación me metí con un relato de Bram Stoker que era de ese tipo de historias que no me apetecía del todo leer. Porque si han visto Los Duelistas, es una narración que te puede gustar o no, pero son bastante densas y a veces me resultan pesadas. Pero Jairo, de Lord Ironbow, que si no lo conoce su canal tiene que pegarse un salto y a verlo porque está haciendo cosas fantásticas. Ahí le dejaré el enlace a su canal. Jairo me había insistido mucho en que leyera el relato de La casa del juez. Y me insistía mucho un poco que era un relato sobre una rata dentro de esa casa y demás. Y la verdad que la premisa no me apetecía demasiado, porque ya he leído algún que otro relato de ratas, por no decir el libro de las ratas de James Herbert, y al final viene a ser prácticamente lo mismo. Ratas que comen personas, lo cual es divertido, pero ya he leído demasiado. Así que no le di mayor importancia hasta que al final, con la insistencia de Jairo, decidí leerlo. Y está dentro de los relatos de Bram Stoker. Empecé a leer aquella historia acerca de ese juez famoso por ahorcar de manera implacable a todos los villanos y a toda la gente que se portaba un poquito mal. Y cuando empiezas a leer ese relato te vas dando poco a poco cuenta de dos cosas. Primero, que está excelentemente construido, narrado, con un poco a poco va aumentando la tensión hasta a un final que es absolutamente prodigioso y maravilloso. Y segundo, que no tiene tanto que ver con las ratas, aunque aparecen muchas ratas y algunas así gordísimas. Pero Bram Stoker le da un girito a su guión y nos narra una historia de otra cosa y que es maravillosa y que se lo recomiendo muchísimo si pueden encontrarlo. Yo creo que estará en cualquier recopilación de relatos clásicos, pero la verdad que es sorprendente cómo Bram Stoker escribe como Los Ángeles. Así que no se pierdan La casa del juez de Bram Stoker. Lo que vino a continuación fue mi descubrimiento de la editorial Dilatando Mentes y de sus trabajos. Ya me han hecho comprarle 5 libros así como de golpe. Me está gustando mucho lo que hacen y cómo lo hacen. Aunque uno de ellos no me gustó prácticamente nada, o bueno, miento. Creo que hay que recomendarlo con muchos matices y otro me ha parecido un auténtica descubrimiento maravilloso y ya le hice su vídeo de reseña, con lo cual tampoco vamos a entrar mucho, que es el de las doncellas del óxido de Gwendolyn Christie, que prácticamente es una de las mejores historias que he leído este año y que se la recomiendo encarecidamente. Vayan al vídeo para que le echen un vistacito del porqué, pero creo que ya he hablado mucho, así que este lo vamos a dejar aparte. Pero también compré a esta editorial uno que me hacía mucha ilusión o tenía mucha curiosidad por leerlo, que es el Páginas desde el Averno de Víctor Castillo Rodríguez. Mira qué portada más cookie. ¿Vale? Y este libro me hacía mucha ilusión porque lo que hacía era hacernos un repaso a los grandes autores de terror de los años 70, 80, principios de los 90, pero que quedaron un poco ocultos por la presencia tanto de Stephen King como de Dean Koontz. Son esos autores de terror que tanto nos gustan y que prácticamente son unos desconocidos, a pesar de que escribían algunas cafradas muy divertidas.
Estamos hablando de Robert McCammon, de Poppy Zeta Bright, estamos hablando de John Saul, estamos hablando, pues, a ver si me acuerdo de Graham Masterton. Todo este tipo de autores es muy divertido. James Herbert, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que Víctor Castillo Rodríguez se empeñó en descubrirnos todos esos autores, pero lo que hace es descubrirnos todos los relatos o todos los libros que hicieron estos autores, destripándolos por completo. Es decir, si no has leído ninguno de esos libros, prácticamente este no lo puedes leer porque lo que hace es analizártelo párrafo por párrafo y contándote lo que ha pasado. Por ejemplo, el primero de los autores que narra es el de James Herbert y habla de su obra de debut, que es Las ratas. Pues nos va contando cómo se originan las ratas, a quién se comen primero, lo que pasa en el metro, cómo descubren el origen de esas ratas, ese desenlace. Es decir, está muy guay y me encantó leerlo, sobre todo con aquellos libros que a mí me han gustado, pero desde que empecé a leer el segundo de los libros que el tío recomendaba, pues dije, voy a parar porque me estaba spoileando absolutamente todo el libro. Así que muy bien por Víctor Castillo, pero esto es más una enciclopedia para aquella gente que lo ha leído que para mostrarte un poco el interés para descubrir estos tipos de autores. Así que lo recomiendo, no lo recomiendo, salvo que quieras recordar los relatos que más te han gustado. Así que Páginas del Averno de Víctor Castillo Rodríguez, pues bueno, una curiosidad muy guay. A continuación empecé a descubrir uno de esos libros auténticamente demoledores, fantásticos, maravillosos. Se lo recomiendo a todo el mundo. Búsquenlo, si pueden comprarlo porque es un poquito caro, pues cómprenselo. Que me había recomendado Osvaldo. Estoy grabando. Hola. A continuación. Osvaldo de Libros de Papel me había recomendado este libro y que es una auténtica maravilla. ¿Por qué? Porque en este volumen de unas 1200, 1300 páginas, así con letra pequeñita, pero la verdad que es bastante guay, está un poco la recopilación de los mejores relatos de la historia del género de terror. Y la verdad que es formidable, fantástico. Hace un recorrido de los primeros un poco hasta lo último. Están recopilados por Siruela, por Jacobo Siruela, el famoso creador de la editorial. Pues aquí están todos esos relatos y me resulta como una especie de biblia de los relatos, y gracias a Osvaldo por haberme recomendado este libro. Voy a recomendar uno de los relatos, bueno, recomendar no, dentro del wrap up, el relato que he leído para este mes ha sido El elixir de la larga vida de Honor de Balzac. Y directamente diré que es de los mejorcitos que he leído en este mes, sin dudarlo. Y en el elixir de la larga vida nos van a narrar Honor de Balzac como esas fiestas de la nobleza y de la aristocracia donde se dedican un poco a subastar el amor entre todos los postores en función a su economía, en función de la cantidad de dinero que tiene. Y nos narra como un chico bastante atractivo, pero muy soberbio, muy vanidoso y demás, está convencido de que él no va a coger ningún cacho dentro de todas esas mujeres porque su padre no se muere nunca, porque está un montón de viejo, pero tiene una salud de hierro. Y en un momento dado, pues determina que encuentra el secreto que ha hecho que su padre se mantenga con vida durante tanto tiempo, porque hay un frasquito así que el padre le dice que se lo deje, que se lo alcance en un momentito, y él dice, pues no. Y a partir de ahí, pues el Lord de Balzac pues, se dedica a criticar con mucha intensidad a lo que sería a todas las instituciones de la época, tanto el clero como a la aristocracia, a la nobleza, a ese tipo de personas un poco que de postín. O sea, el relato es una auténtica maravilla, pero sobre todo está muy bien escrito, y te empiezas allí, cuando empiezas a subrayar línea por línea de todo lo que pone Balzac, pues te dices, joder, pues ya entiendo por qué esta gente son unos genios de la escritura. La verdad que no me gusta ser pedante con este tipo de historias, a cada cual lee lo que le apetezca, y si quieren ver el relato de rata los leen, porque me gusta todas estas cosas. Pero lo que he leído de este relato de Balzac me ha parecido algo prodigioso, totalmente recomendable, con unos momentos gores que tú dices, pero que esto se ha escrito en el siglo XVIII o a principios del XIX, ¿cómo puedes ser capaz de contar eso que acabas de hacer con lo que acabas de hacer? Pues sí, y encima es muy divertido porque ese final con una cabeza parlante, pues es un auténtico maravilla de relato. O sea, lo recomiendo muchísimo el elixir de la larga vida de Honor de Balzac como unos relatos a descubrir cuando puedan. Más relatos y más maravillas. Este lo he leído digital porque me apetecía mucho y es un relato de Nathaniel Hawthorne.
El tío que escribió La letra escarlata, que si han leído alguno de sus relatos, la verdad que es auténticamente fascinante. La historia de con este hombre es que es bisnieto o tataranieto de aquellos jueces que condenaron a la hoguera a las brujas de Salem. Con lo cual todas sus narraciones son un poco de arrepentimiento, muy críticas con la sociedad que les ha tocado vivir, y siempre tiene ese componente un poco de bruja, de misterio y de aquella sociedad bastante oscura y desgraciada que tuvo. Pues el tío siempre ha vertido sus historias en ese tipo de relatos. Y este relato del velo negro, pues consiste un poco en un párroco de ese pueblo de Salem, o un pueblo aledaño a Salem, que va por todos lados, de repente de un día a otro se pone un velo, pero no un velo transparente así como de viuda, sino un velo negro en el que impide que se vean sus facciones. Y a partir de ahí todos los habitantes del pueblo, toda su familia, su esposa, porque saben que allí los predicadores se pueden casar y demás, pues todos ellos empiezan a preguntarse qué es lo que está escondiendo, por qué no se le puede ver la cara a este predicador, y a partir de ahí nos narra una historia bastante intensa, con un cierto carácter moralizante, como todas las narraciones de Nathaniel Hawthorne, y muy divertida, porque en todo momento tanto tú como los habitantes del pueblo se preguntan el por qué tiene oculta la cara este pastor. Y claro, ahí entra en juego la imaginación del lector, igual que la imaginación de los miembros de esa comunidad, con lo cual la imaginación es libre para todos. Y al final pues nos resuelve un poco el misterio y nos dice: sí, es que te quería contar esta cosa. Así que se lo recomiendo bastante. Bueno, este o cualquier relato de este hombre, porque la verdad que son muy divertidos y tienen un componente pues así bastante entretenido, divertido, y con una crítica social muy importante. Hace un par de días decidí leer un libro que llevaba mucho tiempo ahí pendiente de comprar y de leer, que era El árbol de las brujas de Ray Bradbury, que es una novela muy cortita y muy divertida, en donde nos va a narrar una historia que yo pensaba que iba de brujas, pensaba que era una novela de terror, pero es todo lo contrario. Es un cuento infantil narrado como suele escribir Ray Bradbury sus historias, en las que tú empiezas a leer y dices: me está tomando directamente el pelo, ¿de qué va esta historia? Porque la forma de que tiene de escribir Ray Bradbury puede que no le guste a todo el mundo, pero vas avanzando las páginas y poco a poco te vas pasando de esa incredulidad inicial a este es el mejor libro que estoy leyendo en mi vida y que se lo voy a recomendar a todo el mundo. Simplemente tendrán que empezar a leer a Bradbury y decir si es el estilo que les gusta o no. Y aguantar un poco hasta pillarle un poco las costuras, porque la verdad que es fascinante. En el árbol de las brujas nos va a narrar una visita de unos amigos en la noche de Halloween a una casa que aparentemente extraña, encantada, donde no se suelen acercar demasiado, y donde hay un árbol enorme, gigante, lleno de calabazas, cada una de ellas con una historia detrás. El caso es que este grupo de amigos, que siempre se junta para disfrutar del Halloween buscando caramelos y este tipo de historias, está compuesto por 7 o 8 niños, y uno de ellos, que es como el cabecilla, no aparece. Y aparece un poco con el que siempre suele estar animado, suele estar muy contento, pues aparece como pálido, no le apetece mucho disfrazarse ese año, es algo muy extraño. Y a partir de ahí el niño escapa y los demás van a ir a buscarlo dentro de la casa esta. Bradbury hace contigo lo que le da la gana, porque te empieza a contar una historia en la que de repente aparece esa criatura dueña de la casa, que al principio es muy fantasmagórica, empieza como con una cara de calavera y un poco extraño, y le lleva a los chiquillos de un viaje por el tiempo, por el espacio, a través de una cometa que empieza a volar, y le lleva a Egipto, le lleva a Francia a ver las gárgolas de París, le lleva a ver las ruinas druidas, le lleva a México un poco, a todos los lados donde la cultura de la muerte se celebra de una manera especial. Y ahí aprovecha para hacernos un compendio histórico de qué es lo que significa la noche de la bruja, la noche de Halloween, con todo tipo de detalles. No se corta un pelo a la hora de narrar cualquier historia, por ejemplo, la matanza de las brujas por parte de los cristianos, simplemente porque eran mujeres cultas y que les gustaba estudiar y demás. En fin, Bradbury pues, se dedica un poco a contarnos todo eso y el origen de esa fiesta tan famosa de los muertos. Pero es que al mismo tiempo nos va a contar otra historia a lo largo de toda esa narración y por qué están buscando a este niño que era su gran amigo, pero que ha desaparecido de esta comunidad y demás. A partir de ahí tienen que descubrir quién es ese hombre, qué le pasa al niño, por qué están los demás buscándolo y sobre todo qué está dispuesto a sacrificar por la amistad. O sea, Bradbury, como siempre, a lo suyo, haciendo obras maestras. De las últimas novelas que he leído este mes es Las brujas de Ravensworth de George Brewer, que estaba planteándome si hacer o no un vídeo con la reseña de esta historia, porque la verdad que me gustó mucho,
pero no sé si llega... No, no voy a hablar demasiado de ella por si me da por realizar directamente un vídeo reseña de esta historia, pero básicamente nos cuenta pues la historia de una bruja, esa de las de verdad, de las de verruga, de las que van encorvadas, de que le faltan los dientes, que está muy arrugada, muy viejita y que tiene una mala leche que es para verla. Y nos va a narrar un poco cómo un varón de estos muy ambiciosos que lo que quiere es dinero a toda costa, pues se casa pues con la tía que más pasta tiene y a partir de ahí quiere conseguir toda la herencia porque esta mujer tiene un niño y sabe perfectamente que cuando fallezca el niño va a ser el heredero, así que va a hacer todo lo posible porque esa herencia caiga en sus manos y ahí entra en cuestión la bruja. No le voy a contar nada más, es un relato corto, es un relato que para estar escrito a principios del siglo XVIII, si no me equivoco, tiene muy mala leche, nos va a narrar una bruja muy chunga, con pactos demoníacos con criaturas del Averno, con todo lujo de detalles a la hora de adquirir los poderes o el beneficio de las criaturas del infierno para conseguir sus propósitos, y la verdad que es súper divertido. Tiene un final un poco que trata de justificar todo lo que está pasando en el libro y que te podrá gustar más o menos, pero la verdad que la novela se lee muy rápido. Yo la leí prácticamente en una noche, aunque la dejé al final para terminar por la mañana, porque la verdad que me había enganchado de lo divertida que está esta novela y es de lo más recomendable. Voy a ver si le agrego un vídeo, así que tampoco quiero hablar demasiado de ella, pero le recomiendo mucho La Bruja. Además, que mira qué portada, es La Bruja de Ravensworth de George Weber, una portada súper bonita con los árboles por ahí. Y lo último que he leído este mes ha sido un cierre por la puerta alta porque me ha encantado, básicamente. Es el relato Mortal Inmortal de Mary Shelley, que es prácticamente uno de sus mejores relatos, o por lo menos de los más afamados. Ya había leído ya varias historias de esta mujer, aparte del Frankenstein, que ya no hay que descubrirlo, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que Maravilla es la obra magna de la literatura de terror y de ciencia ficción y que lo dio todo para empezar el género. Pero en este caso, la historia de Mortal Inmortal nos cuenta cómo un personaje de entrada en el primer capítulo te dice que tiene 300 y pico años y cómo vaga errante por la vida, y además hace una referencia muy clara a uno de los personajes más emblemáticos de la historia, que es el judío errante, que búsquelo en Google porque la verdad que está bastante guay. Ya lo había leído en El Monje, lo había leído también ahora aquí en el Mortal Inmortal, y que es un personaje así que pues es más viejo que Metusalén prácticamente, pero ya conocerán. Pues en este que me lío, el Mortal Inmortal pues nos narra la historia de ese señor de 300 y pico años que está apenado, está amargado de la vida. ¿Por qué? Porque aunque no consigues morir, sí echan falta todas las personas que ha querido en su vida. Y eso creo que lo hemos leído en muchas historias. Hasta aquí está influyendo Mary Shelley en todos los artistas que vienen por detrás de ella. La historia está hiper bien escrita, sobre todo el comienzo, cómo consigue este hombre ese elixir que le da esa vida eterna, el amor que siente hacia su amada en todo momento se refleja muy bien. La verdad que Mary Shelley es fantástica, tienen que descubrirla. Mira, este libro es pequeñito, no coman esta semana y vayan y compren ese libro porque es auténtica maravilla, se lo recomiendo de verdad. Mary Shelley, Mortal Inmortal, un relato fantástico, descúbralo. Y ya está, esas son las razones por las que se quería hacer un Guropapas, porque tenía un montón de lecturas por ahí que tenían acumuladas que me daba un poco de pena, si no me siguen en Instagram, que esas fotos se quedaran ahí un poco en el anonimato, porque la verdad que son divertidas, me encanta transformarme en esas cosas tan surrealistas y absurdas, y me apetecía compartirlas por aquí para un poco traerlas todas. Recordar algunas lecturas que no tienen tanta importancia como para hacer un vídeo completo, pero sí se merecen un poquito de atención. ¿Y por qué no? Los wrap-ups están de moda también en YouTube y había que hacer algunos. Así que este ha sido mi wrap-up del mes de junio del 2020. Si les ha gustado esta nueva propuesta, y me lo dicen en los comentarios, digan, mira, no te enrolles con estas cosas, que los wrap-ups tienen que ser de 5 minutos y tú estás aquí media hora hablando de cosas que no nos interesan. Y si les gusta, pues díganme, pues mira, pues guay, me gusta esta nueva propuesta y además así descubrimos cositas que se nos han pasado desapercibidas. Yo se los agradecería, igual que si le dieran ahí al botoncito de like también, que eso pues, mola. Va viendo como poco a poco, antes eran 5 personas y ahora pues, a lo mejor hay 20 y eso está muy guay. Pero ¿qué le voy a decir si estoy conociendo a gente fantástica a través de este canal y me lo estoy pasando muy bien, que es la idea de montar un canal de YouTube? Así que ya está. A partir de ahora, pues empezaré en el mes de julio prácticamente. Me quedan un par de días, pero creo que lo que lea en estos días, pues ya lo dedicaré al mes que viene. Aunque el mes que viene va a estar un poquito liado porque viene el Julio Fantástico de Diego Beaumont y voy a intentar añadir alguna lectura de fantasía oscura para meternos en esta movida tan divertida. Y además me voy a meter en la Liga de las Tinieblas para leer
It. Esa mastodóntica obra creo que es el momento adecuado de volver a regarla y de disfrutar porque se ha creado una Liga de las Tinieblas con todos los booktubers que a mí me han gustado de toda la vida. Está el Cos Barton, está la Vikinga Lectora, está el Rondina, está Osvaldo de Libros de Papel. Están todos esos juntitos y la verdad que me apetece estar ahí un poco a la sombra de ellos leyendo It y aportando mi granito de arena, que la verdad que siempre está guay participar en este tipo de iniciativas. Poco más. Hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta nueva propuesta, este wrap-up un poco a mi modo, la camiseta que mola muchísimo de respetar a los antiguos y que me ha traído un par de ellas. Y espero ver en el siguiente vídeo, que saldrá pues seguramente la semana que viene. ¿Con qué? Pues no lo sé, pero supongo que ya empezará el Julio Fantástico y algo irá por ahí de los tiros. Además creo que me voy a hacer pequeñito poco a poco y ese vídeo puede estar bastante guay. Así que me despido, un abrazo a todos, soy David Calpa y les espero en el siguiente vídeo.